De los ataques con misiles a pequeñas embarcaciones en el Caribe, solapados como guerra contra las drogas, se pasó a la amenaza abierta contra Venezuela. Desde el principio estaba claro que la parafernalia militar desplegada era solo un pretexto. Ni el presidente Nicolás Maduro, ni los dirigentes que lo acompañan, ni la cúpula militar que lo rodea son narcotraficantes. Nadie lo sabe mejor que la inteligencia estadounidense y sus agencias, de la CIA a la DEA. Pero, desde luego, ese nunca ha sido el asunto. Si en serio habláramos de narcotráfico, los ataques estarían dirigidos contra las mismas entrañas estadounidenses. A Wall Street, Charlotte, Boston, Chicago y, sobre todo, Delaware, el mayor lavadero de dólares del continente. Entonces, en vez de pescadores anónimos, volarían por los aires las más prestigiosas corporaciones, entidades financieras y hombres prestantes del vecindario del propio presidente estadounidense. En mi opinión personal, Estados Unidos es un país que ejerce mucho control y dominación sobre otros países que tienen políticas o sistemas de gobiernos distintos al que ellos defienden. Por lo mismo me parece que incluso bajo los motivos que están utilizando realmente es un acto bastante violento y represivo para todos los países de la zona. Creo que es una presencia militar absurda. Primero que todo deberían de estar en su territorio y no deberían de estar involucrándose en otros asuntos como son Latinoamérica. Me parece que primero hay que ordenar la casa y antes de ir a buscar recursos en otros territorios deben de mirar lo que ellos han hecho. Me parece muy grave porque se comienzan a invadir ciertos territorios que son ciertos de cada país, igual que en el barrio, en la vecindad o en las unidades. Cuando a mí me está metiendo el vecino de a mucho, me tengo que preocupar. Pues yo creo que la presencia es sumamente económica, o sea, sus participaciones son con intereses económicos y pues están dispuestos a tomar, sin importar los daños que puedan causar, a tomar lo que quieran con tal de cumplir con esos intereses económicos. Trump y Estados Unidos quieren apoderarse de nuestro país, quieren seguir manejándolos a su antojo y pienso que nosotros no podemos perder nuestra soberanía como país. Es una invasión totalmente ilegal que está haciendo Estados Unidos, está representando una amenaza para la paz aquí en América Latina. Lo que están promoviendo al final es una guerra, una invasión militar a Venezuela y me parece que eso lo que puede hacer es agravar la situación que se está viviendo en el país y en general en América Latina en lugar de resolver los problemas estructurales relacionados con lo social o lo político que se está viviendo en ese momento en ese país. Y es algo que puede tener repercusiones en toda la región. Las operaciones bélicas en el Mar Caribe, según el gobierno de Donald Trump, se llevan a cabo como parte de la guerra contra las drogas. La verdad es que no existe la menor proporción entre el objetivo declarado de lucha contra el narcotráfico y los medios militares desplegados. El grupo de ataque de portaaviones con destructores, cruceros, un ala aérea de cazas FA-18 y al menos un submarino nuclear es, a todas luces, un acto de guerra. Esa no es una fuerza para enfrentar lanchas rápidas, sino un despliegue de negación de área y control estratégico dirigido a establecer un bloqueo de facto. Se trata de asfixiar logísticamente a Venezuela, en el propósito, otra vez, de derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Lo que está Estados Unidos es reclamando su presencia, que según ellos legítimamente les pertenece. El narcotráfico no se combate matando a 1, 2, 3 personas que van en buques. Eso es irrisorio. Eso es para la propaganda, para el titular, para lo que le gusta a Trump, el show. Estados Unidos es un eje de poder y quiere tener control total sobre todas las naciones. Considero que detrás de eso debe haber muchas más cosas y lo triste es ver cómo un país que tiene tanta potencia a través del tema armamentístico quiere venir a introducir toda su teoría en los demás países que de pronto no lo tienen. Y detrás de esto hay mucho recurso de fondo, entonces es muy claro cómo hacia dónde va el agua.
una forma de comenzar a tomar posición en el mundo, el imperio actual, como lo han hecho los imperios, para comenzar a ampliar su territorio y tener dominio y control, ¿cierto?, de los territorios, de las sociedades, de la gente, e instaurar una política que interesa a esa élite oscura que quiere manejar el mundo. Es nuevamente una intervención que está haciendo Estados Unidos en un país extranjero. Ya sabemos que históricamente es un país que lo ha hecho en distintos momentos, en distintas épocas, y que sus intereses son más bien económicos, políticos, geopolíticos, pero que no tienen nada que ver con el tema del narcotráfico. El narcotráfico es solamente un pretexto que ellos tienen para hacer esa invasión, pero es realmente un discurso totalmente contradictorio porque ellos hablan mucho del fentanilo y esa es una droga que se está traficando desde México, no desde Venezuela. Pues yo pienso que no es para combatir el narcotráfico, pienso que más bien es algo disfrazado porque realmente siento que los mismos narcotraficantes son ellos y están cubriendo sus propios delitos camuflados en algo que realmente no tiene sentido. Speaking of Venezuela, we have a lot of drugs. We had a lot of drugs coming in by water, and that stopped. In fact, nobody wants to go fishing in. Nobody wants to do anything near the water. They might have a beautiful boat, and they might as well get rid of their boat because they are very nervous about it. Si algo distingue la diplomacia estadounidense a lo largo del tiempo es la hipocresía. De ahí que no sea extraño que, mientras Estados Unidos busca intimidar a Venezuela, paralelamente hable de diálogo y paz. El diálogo consiste en que el presidente Maduro, legítimamente electo, deje el cargo. These are human lives, our friends. Y la paz es que sea reemplazado por un gobierno títere al gusto y servicio de los estadounidenses. Pero eso no va a suceder. No van a ceder si no existe una amenaza real, creíble, una amenaza severa y una amenaza inminente. Y esa única amenaza que los hace ceder es la del uso de la fuerza internacional. En el afán de debilitar al gobierno de Maduro, Estados Unidos lo fortalece, lo vuelve más popular y refuerza la cohesión con la población y con las fuerzas militares. Nada nuevo. Otra vez, el gobierno de Trump apuesta por la violencia y Estados Unidos por la correspondiente desgracia. Sus intereses siguen siendo autoritarios y de dominio, ¿sí? Económicos y de dominio. No creo que a él le importe realmente respetar la vida de demás seres humanos y creo que está dispuesto incluso a llevar las armas en contra de la humanidad si tiene que hacerlo. Lo de el diálogo que mantenga en términos de paz es fachada. Trump es una mentira porque, por ejemplo, yo soy cristiano, yo creo en Dios y resulta que es una mentira que yo en la Casa Blanca, Trump, esté abriendo la Biblia, esté orando y esté atropellando a todos los demás seres humanos cuando el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo amar al prójimo. O sea, yo estoy hablando de Dios dentro de la Casa Blanca y mi política real con todos esos paramilitares que tienen dentro de Estados Unidos es atropellando y avasallando niños, adolescentes y ancianos. Eso potencia decir yo soy el que mando, yo soy el que gobierno, yo soy el que impongo. Y los demás me tienen que agachar. Son los discursos neoliberales que hemos escuchado toda la vida. Creo que lo hacen por llamar la atención de muchísima gente que cree en esos discursos, pero muchísima gente en Colombia y en América Latina ha despertado. Tiene una posición totalmente diferente de lo que es la participación y realmente la democracia y creemos totalmente en ese gobierno. ¿Por qué la política de la zanahoria y el garrote? Es así de sencillo, desde los virreyes se hacía aquí en América de decir, bueno, aplico la mano dura, pero a la vez con esta te ofrezco el diálogo. Entonces es una manera de demostrar fuerza, pero a la vez buscar fuentes alternativas de negociación porque Estados Unidos sabe que le interesa mucho el petróleo venezolano, independientemente de quién esté en el poder. Al fin y al cabo lo que ellos quieren, más que implementar una democracia como ellos dicen o liberar a Venezuela, es realmente
realizar una invasión. Me imagino yo que porque tienen interés en Venezuela al ser un país que tiene grandes yacimientos petroleros, ¿sí? Entonces tiene unos intereses más económicos y políticos que van más allá de realmente querer implementar una democracia. Entonces esto lleva a que realicen acciones militares que son algo totalmente contradictorio con su discurso de paz. Lastimosamente sí es una forma de actuar y es la propaganda que usan ellos, lastimosamente. Ojalá todos pudiéramos verlo de la manera que lo miramos, sin lentes, ocultos, oscuros y con la transparencia que debe ser el caso. Creo que es una cuestión muy política porque es como el choque entre sus ideales de libertad que todavía tratan de mantener junto con la realidad pues ya casi dictatorial que está llevando su gobierno en este momento, que ha apuntado mucho hacia la guerra y hacia la violencia. Entonces creo que en este momento simplemente es como una cuestión de política el hecho de decir que lo que están buscando es la paz. Buscaban obtener lanzagranadas para disparar contra el Palacio Presidencial, helicópteros del Ejército colombiano, la Corte Suprema de Justicia, comisarías locales y el lugar donde se encontraba el presidente Gustavo Petro, con el fin de obligar al gobierno colombiano a respetarlos. ¿Ustedes creen que esto le hacen al jefe del narcotráfico de Colombia? O al que está luchando verdaderamente contra el narcotráfico a costa de su vida. Y lo que intenta nuestra oposición con sus periodistas y prensa es precisamente tratar de demostrarles a ustedes lo contrario, lo mismo que piensa la extrema derecha de los Estados Unidos. Y miren cómo las mismas investigaciones de la Fiscalía de los Estados Unidos hace año y pico, lo que estaba demostrando, y a esto es un indictment, era que nos iban a matar, que iban a disparar contra este palacio y que a mí personalmente con lanzagranadas me iban a matar. Donald Trump adoptó una postura agresiva contra el presidente Gustavo Petro, al que acusa de ser líder del narcotráfico y un matón. Colombia fue desertificada en su política de lucha contra las drogas en una medida unilateral impuesta por el gobierno estadounidense. La visa le fue revocada al presidente Petro y a su familia, con las consiguientes restricciones a sus transacciones financieras. Entre las principales causas de la incomodidad del gobierno de Trump figura la negativa de Colombia a participar en operaciones militares contra Venezuela. La estrategia de Trump no solo se enfoca en debilitar al gobierno venezolano, también busca ejercer presión sobre aquellos gobiernos que se niegan a secundar sus agresiones. Los misiles estadounidenses pretenden advertir que Estados Unidos no tolerará la autonomía política de gobiernos como el de Colombia o Venezuela. Creo que no solamente es una persecución solo al presidente Gustavo Petro, sino a todos los que hacemos parte de su partido político, de su ideología. La posición de nuestro presidente es muy clara, que seamos más unidos, que podamos trabajar, pero a la vez que podamos darle herramientas a las comunidades para salir adelante. Si no hay participación, muy difícil se va a lograr y esto creo que nos va a llevar a nosotros a situaciones críticas. El ejemplo se está viendo en Estados Unidos con lo que ellos están haciendo. No es la mejor manera de hacer las cosas. Para mí eso es un castigo. Es como un berrinche de Trump. Es como decir, no está de acuerdo conmigo, pues tome. Eso es lo que le pasa a la gente que no está de acuerdo conmigo. Y ni siquiera se molestan en ocultarlo, es bastante evidente. Es de conocimiento general, ¿no? De que está Estados Unidos interviniendo en la política interior de Colombia al intentar acusar o ya acusar al presidente Petro de narcotraficante. Lo que está haciendo es como que, bueno, una noticia grande para que aquí esto se replique e incidir en las elecciones de 2026. A mi parecer, creo que es innegable que eso pues tiene una relación con la manera en la que Petro gobierna, con los ideales que tiene y con lo que defiende. Y sobre todo porque siento que el gobierno de Petro, pues incluso si uno está a favor o en contra de lo que sea, se ha sabido mantener pues mucho la dignidad del país frente a las cosas que ha impuesto Estados Unidos. Entonces creo que es un tema tanto de ego como del gobierno estadounidense, como pues sí, de ese choque de ideas tan grande que hay con lo que se está manejando en el gobierno colombiano en este momento. Donald Trump desde hace rato ha mostrado su voluntad de intervenir en las democracias de América Latina. Es una intervención totalmente ilegal
y totalmente condenable, pero es su política porque tiene intereses geopolíticos en la región. Lo hemos visto en el caso de Argentina, más recientemente en Honduras, por supuesto que en Venezuela, y Colombia no es la excepción. Entonces, toda esta cruzada que él tiene contra el presidente Petro es más por cuestiones ideológicas. Lo acusa, es una acusación evidentemente falsa de ser líder del narcotráfico, cuando el presidente Petro realmente lo que ha hecho es combatir el narcotráfico. Lo que le interesa a Donald Trump es que acá en las próximas elecciones, que son el año que viene, pues llegue nuevamente un gobierno de derecha. La monumental fuerza ataca pequeñas embarcaciones y asesina con misiles a seres humanos en estado de indefensión. Pescadores, migrantes o personas pobres al servicio de los narcotraficantes se asesinan sin derecho a juicio y con absoluta impunidad en aguas internacionales. Algunos homicidios son cometidos dentro de aguas territoriales colombianas, o sea, a menos de 12 millas náuticas de las costas. Según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, esto representa una violación flagrante de la soberanía colombiana. El cerco contra Venezuela es ilegal y atenta contra el derecho internacional. El asesinato de civiles en embarcaciones pesqueras o lanchas rápidas no es otra cosa que un crimen de guerra cometido bajo el pretexto de operaciones policiales. Las directrices incluso apuntan a la eliminación de sobrevivientes. Este tipo de crímenes están explícitamente prohibidos por las convenciones de Ginebra. Según la ley estadounidense, estas violaciones graves suponen, para los determinadores, el arresto, juzgamiento y, en caso de culpabilidad, la sentencia a cadena perpetua o la ejecución. Los militares, por su parte, están obligados a no obedecer esta clase de órdenes ilegales. Pues realmente que llegar a la justicia sería como el ideal y lo esperado, pero realmente no, creo que tienen muy buenas bases para esconderse o para salirse con las suyas. Entonces es probable que quede impune porque pues sí cuentan con mejores medios para salirse de cualquier juicio que les puedan hacer. Tengo la fe y la esperanza de que así sea. No sé cuándo llegará el momento, pero en algún momento llegará, de que paguen por los crímenes que han cometido no solamente Donald Trump, sino los expresidentes y las personas de ultraderecha de este mismo país. Es difícil decir sí o no van a pagar. En este momento parece que estuviéramos en dos momentos, dos bandos en los cuales está el eje de poder capitalista que siempre ha querido y quiere tener más y más adquisición, y de pronto otro momento es en el que estamos nosotros, que estamos en vías de desarrollo buscando poder tener una democracia, un progreso y poder apuntar a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y de las zonas rurales más que todo. La Corte Penal Internacional sobre todo es un organismo que puede llegar a condenar al presidente Donald Trump por los asesinatos extrajudiciales que está cometiendo en el Mar Caribe. Yo diría que no. Tiene mucho poder e influencia, y cuando deje de ser presidente lo va a seguir teniendo, entonces yo creo que no. Esperemos que las familias y sobre todo los países involucrados, como está ocurriendo con Colombia, pongan las denuncias del caso ante estas cortes internacionales, porque son ciudadanos de nuestros países y merecen que se haga justicia por los asesinatos que se ha cometido. Son crímenes contra la humanidad, porque independientemente de si estas personas son de verdad criminales o no, hay un debido proceso en derecho. Entonces estas personas se judicializan, si son halladas culpables o responsables, pues bueno, tendrán una condena. Y no se hace así, se hace es vi y disparé. Estas personas no van a pagar nada ante ninguna ley. ¿Cuál ley? Si la ley son ellos en el Caribe en estos momentos. Pues viendo cómo está el estado del mundo actual y pues todos los crímenes que se han estado cometiendo ya en los años recientes, realmente lo veo complicado, pero esperaría que así fuera y en general que se le dé un alto a Estados Unidos como promotor de guerras en el mundo, porque pues está desestabilizando todo realmente. La amenaza de una intervención regional centrada en Venezuela cada vez deja más al descubierto que se enmarca en la lucha por la hegemonía global.
El potente despliegue militar busca amedrentar y dominar una región que el imperio ve como una despensa de recursos a la mano. Es el modo de actuación acostumbrado de los estadounidenses, que bajo el gobierno arrogante de Trump alcanzan niveles brutales. El saqueo de los enormes recursos energéticos y minerales de Sudamérica representan una prioridad para Estados Unidos. Esto transforma a la región de actor político a teatro de operaciones, en la competencia por la hegemonía global. Yo creo que una presión constante, lastimosamente la estamos viendo con sangre y parece que quisieran invitar a una guerra como la que hemos visto en el Medio Oriente, que no termina, que lo que genera es más dolor, destruir edificios, familias, sueños, destruir a los niños, a las niñas que son los que pueden llegar a tener el cambio, un futuro, y eso pues acaba con cualquier ilusión. Triste es cómo nos manipulan, cómo nos han manejado y cómo históricamente 50 años atrás han venido haciendo lo que quieren con nosotros. Nos dan suministros de medicinas que afectan el desarrollo de nuestros hijos, nuestras hijas. No permiten que salga adelante las potencias que deben de salir realmente. Y siempre estamos en esa propaganda de oscura, de que todo lo malo lo estamos haciendo nosotros, pero no se miran ellos qué tanto daño están haciéndole al resto de la humanidad. Pues una desconfiguración totalmente de lo que son los países hermanos. O sea, siento que es un ataque porque nos quieren dividir cuando realmente somos una potencia mucho más fuerte y mucho más grande y podemos hacer procesos mucho más resignificantes y significativos para nuestras patrias. Intenta suprimir el poder en Latinoamérica para él, como controlarlo, como estate quieto, como para poder poner la mano encima, como lo que intentó hacer con Brasil. El presidente Trump dio un discurso de que el presidente de Brasil no estaba haciendo un buen manejo del bosque de la Amazonía porque lo estaban deforestando mucho, cuando él es un negacionista del cambio climático y lo dice solamente para tener control sobre la Amazonía y para empezar a meter controles también a los demás países que tienen la Amazonía, Perú, Colombia, mero control. Eso es ellos, voy a tomar posición de mi patio trasero porque se me está saliendo de las manos. A eso creo que es la intención y eso va a perjudicar a muchos países en Latinoamérica si realmente como no hay una unidad, ¿cierto? De nosotros como latinos, como raza, ¿cierto? Desde México hasta la Patagonia, de hacer una política consistente, ¿cierto? De defender nuestra soberanía, ¿cierto? Como latinos. Principalmente sería como mantener el estado de opresión. La situación aquí sería de unirnos entre países, entre naciones, defender lo que es nuestros recursos, nuestra vida, nuestra dignidad. Y el problema principal es que no hay una unión. Todos los llamados son a dividirse y pues esa frase célebre de divide y vencerás está bien ejecutada acá. Es la misma política de hace más de un siglo, de que Estados Unidos quiere asegurar su patio trasero y que nadie se meta por acá, ¿no? Es eso. Es algo totalmente condenable porque él está teniendo una injerencia en nuestras democracias que no debería tener. Se ha visto en el caso de Argentina, donde recientemente la derecha, la extrema derecha argentina ganó unas elecciones en gran medida gracias a la injerencia que tuvo el gobierno de Estados Unidos. Lo estamos viendo en Chile, donde un candidato de extrema derecha se está posicionando también en gran medida por la injerencia de Estados Unidos, en Honduras y próximamente en las elecciones de Colombia, pues tenemos que hacer una gran resistencia y tenemos que juntarnos como colombianos para evitar que haya esa influencia, porque es lo que está tratando de hacer. Es un poquito como sentir este eco de la Operación Cóndor todavía recorriendo nuevamente el territorio, pero a la vez siento que ya hay un poco más de conciencia y conocimiento por parte de la gente de cómo operan pues estas tácticas imperialistas que tiene Estados Unidos. Entonces me parece preocupante, sobre todo para Colombia, porque pues se vienen las elecciones y por mucho que ellos tengan su discurso que es sobre el narco, realmente también siento que es un tema que va a tener mucha influencia sobre cómo se dan las elecciones aquí en el país y en general, considerando que hay tantos gobiernos de izquierda en este momento en el continente, creo que va a ser algo que se va a aprovechar para pues causar más inestabilidad en todos los países. Yo tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Digo más, si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo. La operación Lanza del Sur es una patraña estadounidense. No es del sur, sino contra el sur. Estados Unidos retorna a la llamada diplomacia de cañonero, una práctica del imperialismo del siglo XIX. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Marco Rubio, secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, y Peter Hegseth, secretario de Guerra, pretenden volver a ponerla de moda. La diplomacia de cañonero es la práctica de un país de lograr objetivos mediante el uso o la amenaza de la fuerza naval. Pero el mundo es otro, los tiempos no son los de las épocas coloniales. La eventual invasión a Venezuela, claro está, sería grave para Venezuela, pero a la vez sería fatal para Estados Unidos en momentos en que la crisis interna se agudiza y su hegemonía termina. Y sería demoledora para el gobierno Trump, cuyo índice de aprobación cae en picada y su lema de América primero está en las últimas. ¡Que viva la alegría! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva Venezuela!